Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? De nuevo, un gusto saludarles por este medio. Hoy queremos compartir algunas reflexiones y provocaciones en cuanto a la función del supervisor en la nueva escuela mexicana, que por cierto es un eslabón fundamental para las transformaciones de los territorios. Estamos hablando de las compañeras, compañeros que hacen la función de supervisor escolar. Y si bien es cierto que tiene una dedicatoria hacia ellos, ellas, finalmente es un ejercicio para reflexionar en colectivo a partir de reconocer algunos elementos tanto en el marco legal como en otros elementos propios de la nueva escuela mexicana de cómo podría ser. Entonces, lo que hoy vamos a ubicar son reflexiones para reinventar la forma de ser, de estar, pensar y actuar, insisto, de las compañeras y compañeros que hacen esta función. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de una forma de ser, de estar, pensar y actuar, estamos hablando de una cosmovisión educativa. Y también el supervisor entra en esta transformación, insisto, a partir de pensar estas nuevas situaciones o reinventar algunas de las que ya venían realizando. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ubicar algunos elementos que nos ayuden a hacer la lectura de la realidad como hemos acostumbrado en la nueva escuela mexicana. Y quiero recordar al inicio de la implementación de la NEM y sus materiales educativos que muchos profesores y profesoras se sintieron así, como el compañero que está ahí con hojas dobladas, rayones, con 1000 temas por resolver. Se sintieron frustrados, confundidos, tal vez presionados, enojados y básicamente se sintieron solos en muchos sentidos. No hablamos hablamos en lo general, claro que hay particularidades, pero ese era el sentir de muchos compañeros y compañeras que no entendían plenamente de qué se trataba esta transformación. Y por ejemplo, ahí el compañero, entre sus múltiples enojos, está pensando y seguramente se preguntó, ¿por qué el supervisor nunca vino a preguntarme si entendía los elementos de la nueva escuela mexicana? ¿O por qué no vino a ayudarme? ¿Por qué no me acompañó en la resolución de mis dudas legítimas? Y legítimas porque hemos dicho que estamos en un cambio de paradigma, que hay incertidumbres, posibilidades, porque estamos transitando de una forma de hacer, pensar y nombrar la escuela a otra distinta. Y para sumar a este esquema, estamos un poco recordando, insisto, para agudizar esta situación, algunos supervisores, directivos, ATPs y otros compañeros, compañeras que atienden esta posibilidad, solamente se dedicaron a juzgar en lugar de orientar y acompañar. Ojalá que no sea el caso de ustedes, compañeros, compañeras que hacen esta función. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen observamos a dos supervisores o directivos que contestan y afirman lo siguiente desde el viejo paradigma. Dice, mi función es vigilar que estés haciendo lo que tienes que hacer. Es decir, que sí estés haciendo lo que te toca. No me interesa mucho si tuviste un proceso de acompañamiento, no me interesa que hagas lo que dice el documento, los planes y programas. Y ahí no estamos hablando de acompañamiento, simplemente estamos hablando desde el viejo paradigma de juzgar, de medir, un poco incluso de vigilar, ¿no? Que se esté llevando a cabo. Entonces, estamos en realidad desde esta perspectiva anclados en el viejo paradigma. Compañeras, compañeros que hacen esta función continuaron entonces en esta tradición
de centrarse solo en lo administrativo. Y si bien es cierto y se reconoce que las compañeras y compañeros que hacen esta función tienen 1000 temas que resolver, lo administrativo, la gestión, etcétera, etcétera, indudablemente que no solo es ello, y voy a intentar dar cuenta de lo pedagógico, que también es una tarea importante. Desde el viejo paradigma, entonces, se concentraron en hacer cumplir la norma y decidir verticalmente, como ya era una costumbre, ¿no? Siguieron entonces solamente supervisando, así con esa palabra, vigilando y en muchos casos castigando. Y aquí, más allá de que hay una falta de comunicación, de que no se entiende que estamos transitando a otro paradigma, lo que sí generó fueron momentos de mucho estrés. Y de por sí que el profesorado ya viene con 1000 temas, pues imagínense, ahora era entender los programas sintéticos, ahora era entender cómo eh, se bosqueja, se hace un programa analítico, el codiseño y todos los elementos, ejes articuladores, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, en esta lectura de la realidad, pues es un buen momento para reflexionar. Recuerden, compañeros, compañeras, que reflexionar es esencialmente parar, detenernos y volver a mirar. De la función supervisora, tal vez la compañera se pregunta, ¿qué hacer desde esta función para potenciar la autonomía profesional? O como el compañero, ¿cómo explicar que no es lo mismo libertad que libertinaje? U otras preguntas legítimas como, ¿para qué se solicita un programa analítico terminado? Esta es una contradicción. El programa analítico se termina hasta el último día del ciclo escolar. Lo que podríamos compartir, socializar, son horizontes de cómo vamos a caminar en el ciclo escolar, pero de ninguna manera un documento terminado que solamente haga la función y simule que vamos en el camino correcto. Por eso, otra vez, la reflexión implica de todo mundo. ¿Cuál es ahora la forma de pararnos, de actuar en las escuelas, en las supervisiones escolares? Y bueno, ahí les comparto otras preguntas para problematizar y problematizarnos. Una, a ver, porque aquí sí tiene que ver un poco la función supervisora, un poco y a veces mucho. ¿Cómo reducimos la carga administrativa y el malestar docente legítimo? ¿Será posible? ¿Será posible que desde la reorganización, el repensar algunas tareas, podamos siquiera un poquito reducir? Siguiente, ¿qué tipo de acompañamiento pedagógico es pertinente para mi territorio, es decir, para mi zona escolar? No hay recetas tampoco aquí. Uno piensa, uno se imagina a partir de hacer lectura de la realidad en el territorio donde estamos. ¿Cómo desde la función supervisora coadyuvamos en el proceso de codiseño? Y esta es clave. ¿Será posible que de a poco, de a mucho, pasemos de la cultura del cumplimiento a la cultura de la confianza? ¿Será posible o será un discurso más? Y si es un discurso más, ¿por qué no pensamos en ciertas herramientas que nos ayuden, insisto, a pasar de la cultura del cumplimiento y a veces de la simulación a la cultura de la confianza para que las cosas sucedan? ¿Cómo explicamos desde la función supervisora las categorías propias de la nueva escuela mexicana? En fin, compañeras, compañeros, algunas preguntas, insisto, para problematizar la realidad, pero también para problematizarnos dentro de ella. ¿Qué hacemos o dejamos de hacer para que esto suceda, para que se mejoren las situaciones o para que se agudicen los problemas? Eso es problematizarnos, como ustedes ya lo saben. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un elemento clave para la función supervisora.
La autonomía del profesorado ya es un tema del que hemos hablado y tiene que ver con una conquista, con un derecho, con algo que nos ganamos las maestras y los maestros a través de muchos ejercicios, de luchas, de situaciones que por fin hoy tenemos en una política de Estado este gran elemento de autonomía. Y recuerden, la autonomía es básicamente la posibilidad de decidir sobre lo que yo hago en mi escuela, con mis estudiantes, con mis compañeros, compañeras, con las familias. Es una decisión. Pero imagínense que el maestro o la maestra decida y el supervisor en ese viejo paradigma le impida siquiera pensar posibilidades de decidir. Aquí es donde tenemos que entender que el supervisor es clave para que la autonomía suceda y que no se convierta en una piedrita o en una piedra gigante. Y bueno, esto hay que entenderlo plenamente. ¿Qué hacer entonces? Pregunta la compañera, desde la función supervisora para coadyuvar en el horizonte de la autonomía. Mucho que hacer, compañeros, compañeras. Por lo menos en un principio, abrir el horizonte y pensar que si queremos la transformación de los territorios, es importante confiar, acompañar al profesorado en lugar de acotarlo, en lugar de decir por aquí así o en lugar de ir solamente a vigilar y castigar. Ya no estamos en el viejo paradigma, eso hay que entenderlo. Por eso, cuando alguien dice, es que la NEM es más de lo mismo, solamente con otras palabras, está en un completo error. Hay un cambio de paradigma que es muy evidente. Y también les toca a los compañeros, compañeras supervisoras, pues pensar formas, porque todavía hay una parte del profesorado que se resiste al cambio, porque estaban cómodos en el viejo paradigma, porque es mucho más sencillo pensar desde la educación bancaria, pues también nos toca pensar herramientas para avanzar un poco. Bueno, a ver, 3 provocaciones aquí. La primera, la NEM, la nueva escuela mexicana, ya lo hemos dicho, es un nuevo paradigma educativo, por eso ha representado mucho desafío en ciertos territorios. Y si esto es una verdad, entonces el profesorado, pues deberá reinventarse, deberá transformarse para emancipar y emanciparse. Es decir, hay también una transformación en la praxis pedagógica. Ahí llevamos 2 palomitas. Por lo menos así están los documentos y los planteamientos en la nueva escuela mexicana. Pero aquí nos preguntaríamos, ¿y los supervisores? ¿Y los ATPs? Yo escuchaba hace no mucho que algún compañero decía, supervisor, es que a nosotros solo nos toca lo administrativo. Y ahorita vamos a corroborar con algunos documentos que sí les toca eso indudablemente, pero también la parte pedagógica y lo vamos a compartir incluso con cita textual. Si pensamos en un nuevo profesorado, pues también lo lógico es pensar en nueva supervisión y que esta nueva supervisión implique acompañar, asesorar, retroalimentar. Y voy a acotar lo de supervisión porque hay algunos compañeros, compañeras que han dicho incluso en nombrarlos así. Pero bueno, es lo que existe por hoy. Entonces, más allá de supervisión, pensar que implica acompañar, asesorar, retroalimentar. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a llegar a una palabra clave que es de la nueva escuela mexicana y que tiene que ver con el acompañamiento. Y hay muchas definiciones, compañeros, muchas, muchas. Pero vamos a leer una cita textual que dice así, acompañar es la acción que realizan las figuras de supervisión y el personal directivo de manera sistemática y permanente con el colectivo docente para identificar problemáticas y necesidades educativas,
con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de la escuela. Marcamos ahí algunos elementos clave. Primero, acompañamiento pedagógico implica una acción, implica movimiento. Después, implica también un proceso de sistematización. No es solamente desde la improvisación, situaciones de esas, no, es una ruta muy clarita que obviamente se modifica, se repiensa, se reinventa, pero hay una ruta. ¿Y cuál es la idea? Pues obviamente junto con el colectivo en las escuelas, identificar problemáticas, necesidades y aspiraciones colectivas. Esto para tomar decisiones, y eso es autonomía, fíjense, tomar decisiones, todo lo anterior, el propósito es que mejore tanto las escuelas en su funcionamiento, en sus elementos, pero básicamente mejorar la práctica educativa y si esto mejora tendremos otros resultados, es decir, le irá bien a nuestro estudiantado. Es una cita pequeña, pero encierra muchos elementos que hoy la nueva escuela mexicana implica. Bueno, acompañar básicamente quiere decir caminar juntos. Por eso la imagen, dialogar con el profesorado para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Eso es acompañar. Si se fijan un poco eh, con la imagen, pues eso implicaría que no hay distinción, que al contrario intentamos formar comunidades para ayudarnos y que quitemos ciertas incertidumbres, ciertas presiones y que a todos nos vaya bien. Esa es como la idea de acompañar. Entonces, no hay duda, si nos ubicamos del lado de la imagen, que para que todo esto suceda, las supervisoras, supervisores, directivos, por obvias razones, deben ir a las escuelas, estar en las aulas y obtener algunos insumos, informaciones para revisar cómo coadyuvamos, cómo apoyamos, cómo acompañamos a ese profesorado, insisto, que tiene muchas cosas que hacer. También esta función desde el marco de la NEM es para fortalecer capacidades del profesorado, encontrar áreas de oportunidad. Siguiente, por favor. Y vamos al inicio con el título de esta charla, transitar. Este es un proceso, compañeros, compañeras. No es que uno salte de un lugar a otro. Eso no es posible. Eso en los sueños guajiros solamente existe o con los grandes intelectuales. Pero nosotros reconocemos que estamos transitando, que es un proceso de una forma de ser, de estar, pensar y actuar en la supervisión escolar. Insisto, esto de ser, estar, pensar, nombrar, implica una cosmovisión educativa distinta al paradigma de la educación neoliberal. Y aquí la pregunta es interesante, ¿para qué acompañar? Muchos compañeros, compañeras se preguntarán, ¿y para qué acompañamos? Pues como es en la educación, solo tenemos de dos. Una, para reproducir lo que ya está o para transformar. En el planteamiento uno, reproducir lo que ya está, no hay ninguna posibilidad ni siquiera de repensar. Simplemente es como una máquina que reproduce los mismos esquemas, sean buenos, sean malos, medianos, no sé qué caracterización le van a ubicar, pero no hay transformación. Y recuerden, compañeros, compañeras, que
en la educación siempre se puede mejorar, siempre se puede estar mejor, pero hay que hacer cosas distintas, no lo mismo. Entonces, ¿para qué acompañar? Pues para transformar y transformarnos. Desde categorías como la confianza, otra vez esta palabra es clave, desde el respeto a la autonomía, desde la empatía, recordar los 1000 temas que hacen los profesores, profesoras, eso es empatía. El supervisor debe recordar que muchos de ellos también fueron maestros y maestras y obviamente valorar el esfuerzo, toda la situación que tiene que ver con el profesorado. Esta es una cita textual. Dice, la función supervisora y directiva en la nueva escuela mexicana es esencialmente de carácter pedagógico. Esta es una máxima. No quiere decir que lo administrativo y 1000 temas que ustedes hacen, compañeros, compañeras supervisoras, se deje a un lado. Se está diciendo que lo pedagógico tiene igual de importancia porque ustedes son un eslabón clave en la transformación. Entonces, otra vez recordando a este compañero, me decía, es que esto es el deber ser. No, no es el deber ser. Esta es una política de Estado y además es un horizonte de cómo desde esta función coadyuvamos en las transformaciones. Aquí tenemos otra cita textual que todas son emanadas en estas de las orientaciones a los CETES, a los directivos y supervisores. Dice así, la asesoría se reconoce como el proceso formativo para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Involucra aprender de la experiencia, eso es sistematizar, mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y el análisis de las prácticas. Aquí lo más importante es el diálogo. Por eso el diálogo no es una moda, es una necesidad. Solamente con el diálogo, entendida desde la categoría de Paulo Freire, es que yo puedo romper ciertos esquemas y formalidades. Bueno, siguiente, por favor. Y vamos a avanzar un poco en por qué acompañar. Ya un poco hablábamos de el para qué, ahora la justificación. ¿Por qué acompañar al profesorado? Bueno, lo primero ya se comentó, porque estamos en un cambio de paradigma. Siguiente, aquí hay dos grandes lecciones de Paulo Freire. Uno, porque nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todas y todos sabemos algo, pero también todas y todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Es decir, nadie sabe más que todos juntos. Esa es como la máxima. Entonces, la siguiente razón es, según el mismo Freire, porque nadie nace profesor o marcado para hacerlo. Nos hacemos profesores, profesoras, cuando reflexionamos nuestra praxis. Y yo quisiera que en este acompañamiento que estamos proponiendo, ubiquemos por lo menos dos pedagogías. Ahorita les puedo compartir otra. Una, pedagogía del caracol, que implica que nuestro acompañamiento es lento, caminar lento pero firme. Imaginen en esta imagen, si corremos todos, todas, eso no es acompañar, eso en todo caso es competir. Y aquí lo que intentamos es ayudarnos. Por eso la pedagogía del caracol implica cierta lentitud. Además, la educación es básicamente un proceso lento. Lo que pasa que nos hicieron creer desde la educación neoliberal que teníamos que correr todo el tiempo y se fue impregnando en el imaginario, tanto de las familias como de los profesores, dar resultados, correr, aprender a leer rápido, escribir, aunque con eso te pierdas oportunidades magníficas, incluso ignorando a la pedagogía comparada, ¿no? En fin,
Lo otro es la pedagogía de la pregunta, del diálogo. ¿Cómo es que vamos a acompañar si no nos damos tiempo para dialogar, para entender? Y lo de dialogar, compañeros, aquí hay muchas posibilidades de charlas informales, un poco con ciertos instrumentos. Lo que queremos es que el profesorado sea genuino en sus respuestas para poderle ayudar. Pero si todo lo hacemos formal y todo con ciertas estructuras, esto no va a suceder, porque entonces el profesorado se va a preparar para contestar lo que el supervisor o supervisora quiere escuchar y no va a ser legítimo. Y tal vez otras pedagogías pudiera ser eh, la pedagogía de la ternura, como estas posibilidades un tanto de solidaridad, de empatía, etcétera. Entonces, yo les preguntaría, compañeros, compañeras que hacen esta función, ¿qué otras pedagogías pudiéramos incorporar para que todo esto suceda? Aquí la clave, un poco desde el zapatismo, es caminar preguntando, dialogando. No es solamente que digamos, uy, sí, vamos bien, y por no, no, hay que dialogar, hay que hacer reflexión, hay que hacer altos en los espacios ya establecidos o incluso crear otros para que el profesor diga su palabra, defienda su palabra o reinvente su palabra. Siguiente, por favor. Y esto implica una reconfiguración entre los acompañantes y acompañados. Reconfigurar los vínculos para que esto suceda. Si el acompañamiento pedagógico está anclado en el viejo paradigma, todo esto que estoy mencionando no será posible. Será en todo caso una forma de simular, de decir que vamos para allá. Pero no, yo les invito a que podamos vivir y a veces sufrir este proceso, disfrutarlo. Es ahora o nunca, compañeros, compañeras. Hoy tenemos un marco legal para hacer y deshacer en el buen sentido y hablando pedagógicamente. Siempre lo hemos hecho, pero hoy tenemos una política de Estado que nos legitima y que además nos ayuda con ciertos materiales. Implementar entonces, compañeros, compañeras, un acompañamiento genuino es a partir de reconocer algunas características del profesorado y sus colectivos, obviamente de sus territorios, ¿no? ¿Cuál es en esta flecha? ¿Cuál es como la idea que es en espiral? Pero bueno, aquí por temas de espacio no lo pudimos hacer así. Primero, el acompañamiento es para identificar problemas, necesidades y aspiraciones. Para eso es. ¿Y cuál es como el elemento central? El diálogo. O sea, solamente con el diálogo podemos no solo identificar, sino pensar posibilidades. Si dialogamos con el profesorado genuinamente, tenemos posibilidades de reorientar la toma de decisiones. Y si esto es así, entonces la praxis pedagógica tendrá otro horizonte. Bueno, en resumen, lo que queremos decir con esta lámina es que reconfigurar los vínculos entre acompañantes y acompañados justamente implica una nueva relación fundamentada en el diálogo horizontal, ya lo comentaba, la confianza, la empatía y, esta es clave, corresponsabilidad. Si nosotros logramos construir comunidades, diálogo horizontal entre los directivos, supervisores, profesorado, entonces, como decimos en telesecundaria, a cada quien lo que nos toca. Cada uno hará su parte. Esto es asumir corresponsabilidad en la mejora educativa. Esta es un poco la idea de pensar que no lo podemos hacer todo. Nadie, absolutamente nadie, es capaz de hacerlo todo en soledad o desde la individualidad.
Por eso lo de construir comunidad no es una moda, es una necesidad en nuestro tiempo. Escuchar y valorar a cada integrante del colectivo es clave. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está, esto lo hemos tratado ya mucho con ustedes, tiene que ver con las comunidades de diálogo. Solamente diré que es bien importante que nosotros sí pensemos en comunidades de diálogo más que en asambleas. Eh, Ustedes pónganle la característica que quieran, ¿no? Algunos le llaman fogata pedagógica. Bueno, hay que argumentar bien ese elemento. Pero es mejor fogata pedagógica, comunidad de diálogo, a una asamblea. Algún día escuché a alguna compañera que decía, es que nosotros ya hacíamos asambleas bien. No, la asamblea no tiene este horizonte. Ni es fogata, ni es comunidad. Y nosotros no hablamos de asambleas. No tiene este sentido. Lo que queremos es, desde la fogata pedagógica o desde la fogata en su origen purépecha, lo que queramos son espacios donde uno pueda decir su palabra, defender su palabra, esto es diálogo, debate, o reinventar su palabra a partir de la escucha activa de todas y todos. Esas posibilidades no las da una asamblea, porque ahí alguien toma la palabra y se siente que él es el que sabe más y no, no, nosotros no hablamos de eso. Por eso es tan importante pensar posibilidades para que el diálogo, dice Freire, el diálogo auténtico, estoy en la cita de al final, es el reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro. Fíjense, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. Es decisión, queremos estar mejor, queremos estar en lugares menos violentos, y hablo como profesor. Y si yo quiero estar así, pues lo lógico es que me comprometa, que sea corresponsable. La comunidad de diálogo que nosotros planteamos entonces es una posibilidad de transformarnos individual y colectivamente. Para los que no han hecho una lectura puntual de Vygotsky, esto es lo que él señala, solamente que a Vygotsky lo descafeinaron en su propuesta y lo presentaron en la educación neoliberal como una bonita moda, pero no, él lo que está planteando es justamente aprender juntos para transformar los territorios, las situaciones. Ojo con eso, hay que leer más a Vygotsky, su contexto y sus ideas para no reducirlo a lo que todo mundo lo cita. No, es aprender juntos. Por eso yo decía, un lugar para que Luis Miguel diga su palabra, la defienda, esto es diálogo, debate, pero no diga esta es la verdad, sino que incluso la pueda reinventar con la ayuda de la comunidad. Y cierro con esta cita. Ya la conocen. El diálogo y la problematización no adormecen a nadie, concientizan. Una asamblea tiende a dormir a la gente. Y cuando llegan a los acuerdos, pues ya ahí medios dormidos, levantamos la mano. Por eso, no, la asamblea nunca va a estar ni siquiera poquito al tema de la fogata pedagógica. No, no nos confundamos, compañeros. La asamblea también tiene un origen. Y entonces, uno puede calcular, en el buen sentido, si su fogata es genuina o si solamente estamos reproduciendo algunos esquemas de asamblea, es decir, si nos estamos durmiendo, si hablan siempre los mismos, si no hay escucha activa, etcétera. Bueno, siguiente, por favor. Este es un gran reto, ¿eh? No es tan fácil. Bueno, y hagamos un ejercicio a forma de resumen, que es acompañar desde la función supervisora, primero, pues ayudar, motivar, retroalimentar, también sensibilizar. Uno también es provocador, no es que diga así son las cosas porque soy el supervisor, no, a veces con una estrategia detonadora moviliza, hace pensar.
Promover una cultura de la mejora continua, pues sí, indudablemente queremos estar mejor, ya lo he dicho. Fomentar el trabajo colaborativo, no el trabajo en equipo. El trabajo en equipo finalmente divide y asigna tareas, a veces en la individualidad. El trabajo colaborativo implica corresponsabilidad, ¿no? También acompañar implica generar condiciones para que otros agentes educativos nos ayuden. Desarrollar capacidades, indudablemente, identificar áreas de oportunidad, etcétera. ¿Qué no es acompañar? Y esto es bien interesante que profundicemos. No es acompañar cuando imponemos sin consenso. Tampoco cuando proponemos soluciones rápidas. Recuerden pedagogía del caracol. Esto es lento, compañeros, compañeras. ¿Cuál prisa? Dice alguien, es que el mundo no nos va a esperar, Japón, Corea y no sé qué. Esos son discursos que tampoco son tan ciertos. La educación es un proceso esencialmente lento. Así aprendemos mejor en comunidad. Tampoco es acompañar cuando gritamos, mandamos o denostamos, que eso se da todavía, ¿eh? Y eso es violencia simbólica y a veces violencia directa. Cuando hablamos solamente desde el ego, desde decir es que tengo doctorado, maestría, tengo 40 años de servicio, no, no, no. Tenemos oportunidad de escuchar a las juventudes, a los compañeros que ya tienen algunos años y también, por supuesto, a los de más experiencia. Lo que intentamos es que entre todos construyamos rutas para ayudarnos. Tampoco acompañar, no es acompañar cuando decidimos y pensamos por el colectivo. Yo me imagino que esto les falta. No, 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 pues tú te lo imaginas, pero a ver, preguntemos y lleguemos a acuerdo. Crear ambientes de violencia, ambientes donde yo me siento inseguro de decir mi palabra, me siento incómodo o incómoda. Así no es. Asumirse superiores, este es un gran tema. Esto es poner, si queremos avanzar, en perspectiva el ego. No, no, hay que despojarnos un poquito. Tampoco no es acompañar cuando no establecemos los horizontes, las metas, los propósitos claramente, porque entonces nos vamos a estresar demasiado y mucho menos simular que escucho al colectivo. Pasemos de la simulación un poco al vivir la experiencia. ¿Vale? Siguiente, por favor. Miren, aquí lo que vamos a ubicar con esta diapositiva es cómo desde la función supervisora podemos pensar posibilidades para que el acompañamiento sea en otro horizonte. Por ejemplo, lo primero es recuperar nuestra identidad. Esa es una tarea del supervisor, de la supervisora, impulsar la identidad del profesorado de la nueva escuela mexicana, la mística. Y bueno, póngale ahí entre comillas el liderazgo comunitario, que implica otras cosas, ¿eh? Tampoco nos espantemos de las palabras, pero yo estoy hablando de lo comunitario desde los pueblos originarios. Y no hay tiempo para hacer un tratado de esto, pero también impulsémoslo. Si ya tuvimos una muestra en la Escuela Rural Mexicana, fíjense, de 1923 a 1943 más o menos, que se trabaja la Escuela Rural Mexicana en los gobiernos posrevolucionarios de México, se vivieron transformaciones extraordinarias. Claro que no todo fue bueno, pero no hay tiempo para polemizar con situaciones que obviamente quedaron cortas, pero sí para reconocer que había poca pedagogía, mucha identidad, mucha mística y mucho compromiso. Por eso en el mundo, y eso que no había Facebook ni redes sociales, sí se reconocía que en México había un proceso de transformación porque existía una comunión entre la escuela y la comunidad y la vida.
De hecho, John Dewey y otros reconocen que no había en el planeta en ese momento esta armonización más que en la ex Unión Soviética y en nuestro país. Por eso se reconoce en ese tiempo como la época de oro de la educación mexicana. Más o menos así pensamos acá, pero hay que hacer cosas distintas, no hay que repetir lo que ya está. Ir al territorio a asesorar, orientar y acompañar implica tal vez pensar ciertos procesos. Por ejemplo, en la parte izquierda ustedes observan un mapa. Ese mapa puede ser de un municipio, de una zona escolar. Lo que yo planteo, compañeros, compañeras, es que pensemos desde la Escuela Rural Mexicana especies de misiones culturales, misiones pedagógicas, o si ustedes quieren nombrarle también expediciones pedagógicas. El supervisor y supervisora tampoco lo pueden todo, ¿eh? Ni los colectivos en esta cerrazón. Lo que hay que hacer es acompañarnos, es aprender de la otra escuela, del otro colectivo. Los intelectuales no resuelven esto. Imagínense, el intelectual está pensando cómo resolver la educación sin estar en los territorios y no pueden ir a todos los territorios. No hablo de los grandes eventos estatales, yo hablo de una zona escolar, allá en la sierra, en el desierto, en la selva. ¿Quién más que los profesores y profesoras, los directivos y supervisores pueden mejorar ese territorio? Pues justamente cuando establecen estas misiones pedagógicas, expediciones pedagógicas, que no es otra cosa que ir a compartir lo que han hecho, que no es otra cosa incluso de establecer ciertos talleres, pero aquí hay que pensar en voluntades también. La única forma de mejorar la educación es cuando yo comparto y aprendo de mis iguales, de los profes y profas. No despreciamos el aporte de los intelectuales, pero estamos hablando de otro paradigma. Y la voluntad implica crear espacios y fortalecerlo y decir a la comunidad, a las familias, ya viene nuestra misión cultural, vienen los compañeros de tal escuela y estarán 2 o 3 días aquí. Organicemos la comida, organicemos el hospedaje, porque vendrán, además de compartir algunos proyectos, vendrán también a establecer unos talleres con la comunidad y aprovechemos para que sea una fiesta pedagógica, así como esperamos los eventos deportivos, los eventos culturales que básicamente son de estudiantes, pues también vamos a establecer, perdón, en nuestros territorios posibilidades para que lo pedagógico sea lo protagónico. Lo pedagógico comunitario, porque esto va de la mano. No quiere decir que nos encerramos en la escuelita, no, damos oportunidad a la comunidad, a las familias, para que también sea partícipe en los talleres, en lo que se pueda establecer. Entonces, acompañar básicamente, como ya comentamos, es caminar juntos, juntas. Y si fuera esta una lista de deseos, podríamos decir que un acompañante es solamente cuando está presente, cuando asesora y oriente. Si no hace eso, seguirá siendo el supervisor del viejo paradigma. Estar presente es clave, pero estar presente desde otra forma de pararse, no con el mismo esquema. Y entonces, como pasaba en el viejo paradigma, venía el supervisor y todos nos espantábamos, ¿no? Y a revisar y a ajustar la planeación, listas y demás, porque ya viene quien vigila y valida, ¿no? Eso se hará y es como algo natural, pero no estamos hablando de ello aquí. Uno que acompañe con empatía. Recuerden que muchos compañeros, compañeras también fueron profesores y reconocemos que hay 1000 temas. Hay muchas injusticias todavía, bajo salario, 1000 temas en la familia, en la comunidad.
Entonces, mucha empatía, compañeros, compañeras, solidaridad, cuidado. El cuidado implica tener justamente el marco del colectivo de las escuelas para acompañar y cuidar en el buen sentido. ¿Qué otra cosa? Pues respetar la autonomía, si no, pues será una forma de acompañar a forma de receta, ¿no? Aquí hay que abrir nuestra mente para que los profes y las profas también nos digan y nos compartan sus hallazgos. Bueno, y los otros ustedes les pueden dar lectura después. Lo más importante es que acompañantes y acompañados avancen, caminen hacia otra escuela posible, hacia otra comunidad posible. Y aquí el sentido de pertenencia es clave, la corresponsabilidad, eso lo hemos explicado en otros espacios. En resumen, compañeros, compañeras supervisoras, también ustedes son agentes de transformación. Son un eslabón muy importante para que todo este discurso de la nueva escuela mexicana no sea una retórica, sino una realidad. Siguiente, por favor. Aquí solamente mencionaré algunas ideas que ustedes ya conocen también, compañeros, pero la idea de esta diapositiva es pensar herramientas territorializadas que recuperen muchas voces, sentires, vivires de la comunidad. ¿Cuál será la más pertinente para mi territorio? Pues esto, la respuesta seguramente es a partir de la lectura de la realidad. ¿Hay cultura asamblearia? Pensemos en una herramienta distinta. ¿No hay cultura asamblearia? Pensemos por el principio. Los compañeros, compañeras leen mucho. Bueno, podríamos establecer círculos de estudio. ¿Todavía no se da eso? Entonces pensemos en el cine debate para que los profes y las profas hablen a partir de un elemento provocador como puede ser un documental o una película. En fin, lo que quiero decir es que sí nos toca a nosotros, a nosotras, pensar herramientas y construir. No todas salen bien, ni todas cumplen el propósito, perdón, del que fue imaginado. Pero si no lo vivimos, no vamos a corroborar si efectivamente nos quedamos cortos o si incluso pensamos otra herramienta. Bueno, siguiente, por favor. Esto un poco es como una ruta y no nos vamos a centrar mucho en las etapas. Lo único que yo quisiera decir acá es que tampoco las cosas se dan por buenas voluntades ni por obligación. Hay que pensar una metodología que nos ayude a pasar de un estado de cosas a otro. Es decir, un caminito con sus elementos, con sus momentos para detenernos, reajustar, reinventar, pero no es posible que solamente porque yo soy el supervisor y ahora diga así serán las cosas, todo va a cambiar. Pensemos una ruta y en este caso les vamos a compartir la que ustedes ya conocen, que es la metodología de Teles, que a diferencia de los métodos, esta es abierta, esta es flexible, esta es del profe, no del intelectual. ¿Quién pensó el método por proyectos? ¿O los métodos que propone la nueva escuela mexicana? ¿Los profes? No, ¿verdad? Ahí hay un origen, hay que estudiarle con eso, compañeros. ¿Quién pensó la metodología de Teles? Nosotros, nosotras. Pero más allá de que es pensada desde abajo, es la única, por lo menos en este tiempo, que es flexible, que tú decides en función de tu experiencia, de tu formación, de tu territorio, si son 7, 8 o menos momentos. Siguiente, por favor. Y entonces me voy muy rápido porque esto ya lo conocen. Lo único que, insisto, diré es que el acompañamiento debe ser pertinente y territorializado. Si esta ruta nos ayuda, excelente. Y si no, hay que crear una distinta. Pero hay que tener como marco general el calendario escolar, nuestros 3 momentos para
Compartir nuestros proyectos, que recuerden, es a final de cada trimestre, nuestra semana de inicio y nuestra semana de cierre. Eso hay que tenerlo muy clarito. Además, la fiesta del pueblo, los eventos deportivos, lo que yo ya hablaba de la expedición pedagógica, etcétera. Para eso es la ruta. Y por eso en esta metodología de teles ustedes pueden mover y ajustar en función, insisto, de su zona escolar. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para imaginar en la etapa uno es qué haremos cuando nosotros nos damos el tiempo para dialogar con nuestros compañeros y compañeras, tenemos posibilidad de responder esa pregunta. ¿Qué haremos en plural? Todas y todos queremos mejorar, queremos reinventar nuestra praxis. Mejorar en el sentido correcto, porque también alguien decía algún día, alguien que se siente muy crítico, dice, es que ¿por qué mejorar? Pues claro que no han estado en una escuela. Mejorar en todo sentido. Mejorar hasta en el ámbito de infraestructura, de la organización, de lo que sucede ahí, sin duda, pero también en reinventar nuestra praxis. Entonces, ¿qué haremos? Es en plural y se contesta en plural a partir de reconocer algunos desafíos, algunas situaciones que todavía no quedan tan claras, pero eso lo decide cada colectivo. Siguiente, por favor. Después tenemos la posibilidad de problematizar y problematizarnos ahí. Definir la necesidad de formación del colectivo. Construir una estrategia que nos ayude a que esto sea genuino. O las herramientas que ustedes consideren para que no suceda que entonces tenemos una propuesta, pero es un poco armada o a nuestra conveniencia para no investigar mucho. Ese es el problema, implica sensibilizarnos, que ya tenemos más o menos en el horizonte y que todavía falta, ¿sale? Aquí es un buen momento para invitar al colectivo a reinventarnos. Siempre podemos estar mejor. Incluso el compañero o compañera que asuma que todo le sale bien, pues también es un buen momento para que nos ayude, comparta algunas de sus experiencias. Pero también es un buen momento para cuestionarnos. No todo nos sale bien, ni eso, ni en la vida, ni en la escuela es posible. También a innovar, a buscar otras formas de enseñanza y de aprendizaje. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a llegar a esta máxima de Paulo Freire: nunca más protesta sin propuesta. Se identifican problemas, se jerarquizan, nos problematizamos dentro de ello. Y problematizarnos implica qué hace Luis Miguel o deja de hacer para agudizar o resolver cierta problemática, porque estamos en un territorio, no estamos en el discurso. ¿Qué hace también el profesor? ¿Qué hace el supervisor? ¿Qué hace el directivo para ayudar a resolver esa situación o a minimizarla por lo menos? Pero uno no puede asumir posiciones como algunos activistas, y lo hacen bien ellos, pero ellos están observándonos, así como en el museo. Ah, mira, y sacan conclusiones, pero no necesariamente se involucran porque solamente están 2 o 3 meses o si bien les va un ciclo escolar, pero no entienden. Esa es una lectura de la realidad limitada. Nosotros no estamos hablando de ello, nosotros estamos hablando de lo que sucede en las escuelas, ¿no? Por eso, esta metodología y en realidad el hacer escuela es un espacio, es una situación viva. Bueno, siguiente, por favor. Ya tenemos el propósito, entonces ahora sí, en nuestra etapa 4, paso a paso, que no es otra cosa más que darle sentido a estos 3 momentos y a los constructos que se vayan generando para pensar la organización, los tiempos, los responsables, ubicar los lugares para que todo lo demás suceda.
En la comunidad, la organización es clave, compañeros, compañeras. A veces es un elemento que ha escapado de ciertos discursos y acciones. Y ha escapado porque ellos no se dan cuenta que hay un momento para ponernos de acuerdo y que en estas democracias limitadas, al final, si no vivimos este momento pleno, lo reducimos a votar. Y sí, hay que ponernos de acuerdo, hay que organizarnos, hay que negociar, porque si de inmediato lo llevamos a la votación, y eso sucede en la asamblea, por eso digo, nosotros no estamos hablando de una asamblea, siempre queda el sentimiento de ganadores y perdedores, cuando se lleva a votación de manera inmediata. Si no hay otra y después de reflexionar y dialogar y llegamos a ese punto, bueno, pues será una forma de salir. Pero no la impulsemos de principio. Aquí no se trata de, yo gané, ganó mi propuesta. Eso se da en ciertos lugares, que no voy a decir cuáles, pero habría que cuestionarse. Eso no es democracia. Eso es una forma de imponer un pensamiento. Bueno, siguiente, por favor. Y llegamos a la etapa número 5, que es extraordinaria, porque vamos a investigar asumiendo la corresponsabilidad colectivamente. Vamos a investigar colectivamente. Y aquí las manos, cuando levanta uno la mano y el profesor dice, yo sugiero tal, mira, yo escuché tal documental, escuché un podcast, yo vi un documental, etcétera, etcétera. Podríamos ir también a la biblioteca. Oye, fíjate que yo conozco a un abuelito que sabe mucho de este tema, o a un conferencista, o a un compañero que tiene una investigación, una tesis, tal cual. Ese es investigar colectivamente. Siguiente, por favor. Y vamos a llegar entonces al momento ya un poco de la interpretación. Por eso nosotros le llamamos unimos las piezas. Ya llevamos un marco general, ya investigamos, tenemos muchos insumos, pues es momento de sentarnos, de darle sentido a nuestros hallazgos, ¿no? Establecer un marco colaborativo para entonces pues tener un constructo o varios constructos que nos ayuden a decir de otra forma lo que está sucediendo en la zona escolar. Y por último, siguiente por favor, tenemos la etapa número 7, que también es bien importante porque es cuando socializamos, cuando compartimos, cuando le damos forma a engargolados, antologías, ¿por qué no pensar un libro desde la supervisión? Que dé cuenta de todo lo que se vivió en el ciclo escolar. Imagínense vernos ahí como compañeros, compañeras, supervisores, directivos, los compañeros, compañeras de apoyo a la educación, las familias, estudiantes, hay que darle un sentido. Y ese será un documento muy significativo, porque no estará solamente desde la ilusión, los buenos deseos, no, será a partir de un proceso que vivimos, que gozamos y a veces que sufrimos. Bueno, siguiente y vamos cerrando, pues creo que estamos en tiempo. Hay que indudablemente valorar lo que hemos hecho, especies de evaluación formativa, de sistematización, para que esto sea un elemento del cual partir en el próximo proceso de formación y de acompañamiento desde la supervisión. Recuerden, no todo nos sale bien y eso no hay que asustarnos ni ponernos tristes. Es parte de la vida y más de la educación. Hay tantos factores. La educación siempre ha sido un asunto multifactorial. Lo que pasa es que en la educación neoliberal pensaron que el único culpable, o bueno, siempre asumieron que el único culpable era el profesor y la profesora, y no es cierto. Hay 1000 temas. Bueno, siguiente y vamos cerrando. Lo que intenté decir en esta charla, compañeros, compañeras, es que el supervisor, la supervisora, los directivos, los jefes de enseñanza, los ATPs tienen un papel fundamental en la transformación.
son un eslabón clave para que todo el discurso que se ha dicho, que se ha imaginado suceda. ¿Quién va a acompañar a los profes y a las profas si no son ustedes? Claro que uno puede revisar algunos textos, algunos seminarios, etcétera, pero ustedes son los que tienen el dato exacto. Por último, siguiente, por favor. Esas preguntas ustedes las reflexionan, las imaginan. Entonces, lo importante aquí, que ustedes ya lo saben, ya esta frase la hemos compartido muchas veces, pero pongamos atención cuando dice el director. El director, el supervisor es gente también. Y no hablamos de que todo el mundo va a caminar igual y que nos vamos a llevar muy bien. Eso ojalá que en algún momento no muy lejano lo logremos. Hablamos que somos personas que nos estamos humanizando, que tenemos diferencias, que tenemos diferentes formas de pensar, pero que compartimos un territorio, una zona escolar, comunidades que están esperanzadas en que el profe y la profa nos ayude, nos apoye con nuestros estudiantes. Hagamos más comunidad y pensemos justamente que es ahora o nunca. Es que si no lo asumimos así, yo creo que vamos a perder otro ciclo escolar valioso para vivir y experimentar algunas situaciones que ustedes ya construyeron, compañeros. Eso también es una gran verdad. Muchas de las cosas que ustedes hacen y que nos salen muy bien no están sistematizadas. Démosle más forma, sentido, profundicemos y de verdad que tendremos otros resultados. Yo les agradezco mucho la atención, de verdad que son muy amables y espero saludarles pronto por sus territorios, que cuando nos encontremos sea justamente en esa idea de compartir, tal vez de dialogar cómo vamos, qué elementos ya ustedes construyeron, ya vivieron, etcétera, etcétera. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos muy pronto. Gracias, compañeras, compañeros.